animales y qué hay alrededor de los animales. Mucho lo hemos hablado en ese sentido. Está conectado con nosotros Marcos Oteiza Gajón. Él es director general de Sofari. Marcos, qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Jaime, muchas gracias. Muy contento y agradecido de estar contigo. Muchísimas gracias y bienvenido, bienvenido a Sofari, aunque sea de manera remota. Oye, ¿y cómo establecer una cultura de mejor acercamiento, esa base del conocimiento, de las especies y de las especies que están en peligro de extinción? ¿Cómo empezar por ahí, Marcos? Mira, Jaime, yo creo que es fundamental concientizar a todas las personas, sobre todo aquellas que pues ya viven alejadas de la naturaleza, que están metidas en las grandes urbes, que prácticamente tienen cero contacto o nulo más que con una mascota, un pez, una tortuguita, un pequeño perro en su casa. Es Ujú. fundamental acercarlos a la naturaleza porque bien dicen que lo que no se conoce no se respeta. No es lo mismo que tú veas en la tele un documental de elefantes en África a que los veas de cerca, los escuches, los huelas, escuches cómo barritan, que te enchina la piel, toda esa cercanía que te permite, pues, ¿cómo describirlo, Jaime? Desde niño he estado en contacto con los animales y me es apasionante el Ujú. transmitir esto. A veces se me traban las palabras porque no sé cómo describirte el poder estar realmente frente a cientos o miles de animales para que los aprecies, los admires y aprendas a respetarlos. Oye, En pero un libro o en una la pantalla presencia es muy humana va en difícil. detrimento de los animales y de su vida salvaje. ¿Qué debemos hacer o hacia dónde debemos caminar en ese sentido? Mira, lamentablemente todos los hábitats de los animales están siendo reducidos y desaparecidos a una velocidad impresionante. Eh, ¿Qué más quisiéramos que los animales pudieran estar seguros en en su medio ambiente donde originalmente son y no que tuvieran que estarse escondiendo o estando ya a manos de los cazadores o de la gente que está tras de ellos, ya sea porque quieren su marfil o quieren su cuerno de rinoceronte para fines medicinales o la pata de tigre porque creen que tiene poderes afrodisíacos? Entonces, lamentablemente los animales en vida libre van a desaparecer más pronto de lo que quisiéramos y más pronto de lo que creemos. Y también vivimos en tiempos donde la corrección política pues ya cada vez ve con malos ojos, déjame utilizar el término, los espacios de animales donde están los zoológicos, bueno, los circos, ni qué decir, ¿no? Lo que pasó en este país hace ya algunos años y ciertamente era una transición necesaria por lo que ocurría también en los abusos contra los animales, pero en los zoológicos, ¿cómo asumir que un zoológico, vaya, si yo no hubiera ido a un zoológico, yo jamás en mi vida hubiera podido haber conocido un oso panda o un oso de Alaska o de estos lugares del cono norte, o nunca hubiera podido haber conocido un pingüino. Para Sí, eso sirven los zoológicos. sí, es una de las funciones de los zoológicos o de los centros de conservación. Eh, pero también está el hacer una reserva para cuando los animales desaparezcan en Como la un arca de Noé. naturaleza. Efectivamente, te voy a poner un ejemplo muy triste y muy grave. Se estima que en 26 años no va a haber elefantes en África y en ¡Wow! 14 no va a haber elefantes en la India de manera natural. Uf. ¿Qué va a pasar si no hay una, no quiero llamarlo colección porque no es la palabra adecuada, si no hay Una un acervo, reserva. si no hay una reserva de material genético de estos animales? ¿Están dispuestos? Ay, se nos fue. Se nos fue. Vamos a recuperar la comunicación porque es bien interesante lo que dice Marcos Oteiza. Sí, a ver, los animales en cautiverio tienen una razón de ser. Incluso viven más años que como si estuvieran en vida salvaje. Con los delfines, por ejemplo, pasa lo mismo. Los delfines viven muchos más años en cautiverio que en vida salvaje. Científicamente comprobado. Y así muchísimas especies. Ujú. Y que también la importancia que nos dice, ¿no? Lo de las que están en peligro de extinción, por ejemplo, nosotros pues ya los conocimos, Jaime, pero el pensar que nuestros hijos en un futuro, nuestros nietos, no van a conocer a estas especies, pues también es un golpe duro, ¿no? Pues claro. Digo, nada más por museo o algo así, pues no, o sea, se debe preservar y tratar de evitar precisamente que se lleve a cabo pues esta extinción, como ha pasado con muchas especies Así es. Sí. que hemos perdido tanto en México como en el mundo. ¿Ya recuperamos a Marcos?
Se perdió su enlace. Bueno, qué lástima. Vamos a recuperarlo, a ver si no lo podemos recuperar hoy, lo recuperaremos la próxima semana para seguir platicando con él sobre pues, la necesidad, la imperiosa necesidad de generar una cultura y de equilibrar la visión. Sí, efectivamente, como en todo caso, seguramente hay zoológicos o centros de resguardo animal que no son tratados adecuadamente ni con las normas ni con las políticas más eficientes, y seguramente también hay unos que sí lo cumplen. Y ahí en ese equilibrio es en donde debemos encontrarlo por el bien de las especies animales y por el bien también de los seres humanos y de la cultura que representan y de la pues vinculación que tenemos obligada con nuestra naturaleza. Vamos a la pausa comercial, 9:27, regresamos. Recuperamos la comunicación con Marcos Oteiza Gajón, director general de Sofari. Marcos, hablábamos de la necesidad de pues, encontrar los equilibrios entre los espacios donde la vida silvestre se conjunta y se tiene que quedar en un espacio cerrado, pero también por el bien de la especie, por el alargar su presencia en el planeta, porque somos una especie que estamos depredando todo lo que vemos a nuestro alrededor, Marcos. Así es, Jaime, una disculpa, no entiendo qué fue lo que pasó, pero obviamente algo técnico nos falló. Sí, la verdad que hay que encontrar el equilibrio. ¿Qué más quisiéramos que los animales estuvieran en total seguridad en sus ambientes naturales? Lamentablemente no es así. Entonces es por eso que lugares como nosotros, como Sofari, somos de suma importancia. Yo creo que hay que concientizar a la gente que nos visita, porque son miles de personas o millones de personas alrededor del mundo que visitan lugares como el nuestro, que se concienticen de la importancia de apoyarnos. Es fácil decir a los animales libérenlos, que me digan que los liberemos a dónde van a estar bien, en dónde. ¿Y bajo qué condiciones? Tampoco, ¿no? Exactamente, y también algo lamentable, el gobierno mexicano y el de muchos países no tiene centros donde hacer los rescates de todos los animales que recuperan o que decomisan. No Lo existe veíamos un con solo el centro Black oficial. Jaguar White Así Panther es. ¿no? Así es, lamentable situación de ese lugar, y el gobierno tuvo que acercarse a cientos de lugares como nosotros en México para recibir a todos esos ¿Ustedes animales. cuántos felinos recibieron ustedes? Únicamente 3 en nuestro caso, porque no teníamos espacio para más. No fue por falta de voluntad o por falta de interés, simplemente estábamos llenos. Hemos recibido a través de años decenas y decenas de Claro. animales Oye, Marcos, rescatados y recuperados. y alguien me hacía ver Sí, algo que yo no había puesto o ponderado. Los felinos, por ejemplo, el león africano puro, es bien difícil encontrarlo. Porque, por ejemplo, los que encontraron aquí en el Ajusco, son cruzas de cruzas y la especie original ya no la es. O sea, así el, es. el- el- Es que ese león que vemos en el National Geographic y en el Discovery Channel, en la sabana del Serengeti y esos lugares, es muy difícil encontrarlos en el mundo. Por eso la importancia de guardarlos y tenerlos, mantenerlos en esas reservas y en esos lugares, ¿no? Claro, no se trata nada más de reproducir y reproducir para volver a liberar. Los lugares, los centros de conservación a nivel mundial, los de primera categoría, lo que hacemos es cuidar el valor genético de los animales. No Exacto. estamos mezclando este, para hacer cruzas raras, o vamos a cruzar el primo con el hermano porque me gusta que salgan blancos, o me gusta con la melena así o con las rayas de tal manera. Es bien importante que el valor genético no se mezcle, porque si no vamos a liberar en un futuro pues animales que no van a ser viables, que van a desaparecer en 1 o 2 generaciones. Entonces el trabajo de los centros de conservación es bien profundo y bien amplio. No se trata nada más de cuidar y reproducir, hay que saber qué ejemplar vamos a reproducir con cuál para que tenga un valor genético a futuro. ¿Bajo qué condiciones también? ¿Y ahí qué tienen que hacer ustedes como iniciativa privada, ustedes como Sofari, hablando de ustedes, y las políticas públicas? ¿En dónde se encuentran? ¿Cómo converger? Hijo, es bien difícil decirte dónde nos encontramos. La mayoría de los centros de conservación o zoológicos en el país son oficiales, ya sea estatales o municipales. Habemos un puñado de instituciones privadas que nos dedicamos a esto, y pues no sé si es el espacio para comentarlo. Las autoridades muchas veces no son del todo amigables con Aquí es el nosotros. espacio perfecto para comentarlo, querido Marcos.
cuando nosotros estamos siempre dispuestos a recibir animales, apoyar como asociación. Hace varios años apoyamos a los manatís en Tabasco que se estaban intoxicando por derrames tóxicos, aparentemente de petróleo. Ahí estábamos nosotros. Cuando pasó lo de la fundación de la Jusco, ahí estábamos nosotros. Y cuando digo nosotros, no me refiero nada más a Sofari, que está en el estado de Morelos, me refiero nosotros a todos los lugares similares agremiados de la República Mexicana. Entonces sí nos gustaría que el gobierno caminar un poquito más de la mano nuestra. No pedimos dinero, nunca nos ha dado dinero absolutamente para nada a las instituciones privadas, pero que nos dejen hacer nuestro trabajo, y sobre todo a la gente que visite estos lugares, que sepa que cada visita va a contribuir más allá de lo que imaginan. No se trata nada más de mantener el lugar o darles de comer a los animales. Realmente estamos trabajando para un futuro, para futuras generaciones, y que puedan seguir teniendo la fortuna de conocer los cientos de animales y a las miles de especies que habitan en el planeta. Pues Marcos, gracias por estos minutos. Hay que hacer conciencia, hay que acercarnos a lugares como el tuyo. Marcos Oteiza Gajón, director general de Sofari. Muchas gracias, cuídate mucho y que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, Jaime. Por aquí los esperamos y fue un placer estar con ustedes. Cuídate mucho. Gracias, Marcos. Y sí, hay que hacer conciencia en ello, Cintia. Hay que tener esa cultura. Si tienen pequeños en casa, luego los pequeñitos son los que más nos enseñan a nosotros, los adultos, sobre cómo tratar a los animales y la convivencia con ellos. Así que hay que hacerlo. Las 9:35, tiempo del centro del país.